Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente, seamos bienvenidos a el culto de nuestra iglesia, hermanos. Les damos la bienvenida con todo el corazón, con alegría, hermanos, para tener un tiempo para la palabra de Dios en esta tarde y poder así, hermanos, alimentarnos espiritualmente todos juntos, reunidos en su nombre, hermanos, y confiando en que lo que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros hoy en cuanto a su palabra sea recibida con todo nuestro corazón para aprender y para vivir. Así que pues vamos a hacer una oración, hermanos. Les invito a inclinar su rostro, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias porque nos permites, Padre, tener este tiempo nuevamente en la tarde. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas. Gracias porque tú hablarás nuevamente a nuestras vidas, Señor. Y porque confiamos plenamente en lo que tú has escrito aquí, lo que tú has mandado aquí, lo que tú ordenas aquí en tu palabra, Señor. Hoy será predicado. Pero te rogamos que nos ayudes a llevarlo a cabo, Señor. Que podamos no solamente escuchar, sino que aprendamos a creer, a confiar y a obedecer. Así que te damos las gracias, Padre, poniendo este tiempo en tus manos y dándote gracias por cada preciosa vida que se conecta a esta transmisión, que nos acompaña en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a seguir nuestro recorrido, hermanos, por el Evangelio de Mateo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo 27, y vamos a leer del versículo 15 al versículo 31. Mateo 27, del versículo 15 al 31. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos, en voz alta. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, todos juntos. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. De las partes más complicadas, hermanos, la decisión que toma Pilato es una decisión muy impactante. Porque él tenía la oportunidad, hermanos,
Obviamente el plan del Señor ya estaba trazado, ya estaba profetizado, pero en ese trayecto la oportunidad de decidir por el Señor en fe, en testimonio, estaba latente. El Señor fue interrogado por Pilato, el gobernador, aquella persona que Roma impuso a Jerusalén, a toda la provincia, para que él pudiera deliberar, para que él pudiera mandar. Entonces, al pueblo, hermanos, se le quitó, aún a las autoridades locales, se les quitó ese privilegio de decidir. Y todo tenía que ser llevado ante el gobernador de Roma. El gobernador, en este caso, era Pilato, ahí en esa zona. Y entonces él tenía, que deliberar si sí o no procedía la acusación que tenían. Y mire, el Señor, después de las respuestas que vimos que Jesús le da, y que el contexto de los demás evangelios nos dicen cuál fue la respuesta, de qué manera actuó Jesús, y termina el evangelio en el capítulo 14 diciendo que el gobernador se maravilló de Jesús. Eso significa que Pilato quedó impactado con la persona de Jesús. Quedó impactado de una forma que quedó maravillado, hermanos. Esa es la palabra que ocupa el evangelista. Pero tiene que proceder. Y tenemos entonces aquí en el versículo 15, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Era una forma en la que el gobernador se congraciaba con el pueblo en la fiesta de la Pascua. Él tenía la oportunidad de liberar y se convirtió en una tradición, al punto de saber que estaba próxima la Pascua, para que él entonces dijera: puedo darle oportunidad. Algo que sí vemos es que él está buscando, hermanos, una forma de que Jesús saliera librado de esto. Está buscando hacer un bien para el Señor, pero de una forma, fácil, que no le ayudó. Él simplemente por su propia palabra podía decir: no procede, y esta persona no muere. Pero esto, hermanos, implicaba que los alborotadores, que ya estaban agitados hasta lo más, lo acusaran a él de traición, lo acusaran a él precisamente en contra del César romano. Así que tenía que ser cuidadoso y procede en base a esto, pero les trae las opciones. Versículo 16. Entonces un preso famoso llamado Barrabás, aquí ya nos dice algo interesante, un preso famoso. ¿Qué significa esto? O sea, no es famoso el delincuente que es nuevo, que comete un delito menor. Por lo menos, hermanos, había 3 delitos castigados con pena de muerte para el Imperio Romano. El primero era sedición o traición a la patria, traición a Roma. El segundo, homicidio, y el tercero, el hurto. Eran 3 delitos, hermanos, que eran dignos de toda la justicia del Imperio Romano. ¿Y sabe qué es lo interesante, hermano? Que el Evangelio de Lucas nos dice que Barrabás tenía estas 3 cualidades. Era una persona encargada de promover la rebelión entre el pueblo. No sabemos a qué grupo armado pertenecía, pero él estaba alentando a muchos a rebelarse en contra de Roma. También era conocido por haber cometido homicidio. Así que era asesino, era un alborotador, era un terrorista, por así decirlo. Era un asesino y también era ladrón. Así que más peligraba la gente teniendo a Barrabás suelto. Pero hermanos, cuando nuestra mente llega al punto de cerrarse a Jesucristo, aún nuestro pecado es justificado por nuestro criterio. Y preferimos, hermanos, estar sufriendo, estar pagando nuestra soledad, nuestras angustias y las consecuencias de nuestros pecados solos, que ceder para creer en Jesucristo. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de creer en Jesús tal cual lo presenta la Biblia. Así que esto sí es interesante. Mire, 17, reunidos pues ellos
Les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Está llevándolos a un hombre que Pilato identificó era inocente, que la mayoría de la gente conocía a Jesús, que no era ladrón, que no era asesino, que no había propuesto jamás rebelarse al imperio, pero que sí estaba amenazando los intereses religiosos, que estaba confrontando al pueblo en su necesidad para buscar a Dios, con un nombre que tan solo su nombre significaba peligro, a Barrabás, pretendiendo con esto que la gente mirara las dos opciones y pudiera decidir: suelta a Jesús, porque este o me asalta o me mata o me recluta para su movimiento. Pero la gente, hermanos, había caído en el juego. Dice aquí que por envidia estos hombres le acusaban a Jesús. Y ya vimos que se quedaron sin argumentos. Solo pudieron inventar: está causando sedición. Y Pilato se dio cuenta que no era así. Dice entonces el 19: y estando él en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mire cómo de una forma indirecta, pero directa, Dios le está diciendo: tienes que ser sabio y consciente. Si algo hemos aprendido incluso en la mañana es a escuchar la voz de la esposa. Igual la esposa escuchar la voz del esposo. Aquí, hermanos, él tenía una oportunidad más y un llamado espiritual para decir: cuidado. Y mire cómo le llama a ella. Estas son palabras de la esposa: no tengas que ver con este justo. Ella era seguidora de Jesús, no lo sabemos. Ella creía en Jesús, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella reconoció en Jesús justicia. A un hombre que no era delincuente, a un hombre diferente, a un hombre al que mismo Pilato quedó maravillado de su palabra. Sin embargo, la presión social lo llevó a actuar de una forma especial. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Parecía campaña política esto. Persuadieron, fueron entre toda la gente a estarle diciendo: ¿de qué manera persuaden a alguien para eso? No sabemos si les dieron dinero, no sabemos si los amenazaron. El caso es que la gente terminó haciendo lo que estos hombres querían. Y la gente empezó a decir, en el versículo 21, respondió el gobernador: ¿a cuál de los dos queréis? Y ellos dijeron: a Barrabás. La gente enardecida, hermanos, perdió la noción, perdió la dirección. A esta gente se le olvidó que una semana antes estaban proclamando en Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Y esa misma gente, hermanos, que creyó momentáneamente o que se imaginó que creía, resultaron ser traidores. Porque no había fe en su corazón, porque no tenían convicción de Jesús, porque no creían en lo que Jesús no solo había dicho, sino que había demostrado. Él era el Mesías, Él era el Cristo, Él era la encarnación de Dios. Pero la gente quería a un Mesías más humano que divino. Un Mesías que les diera lo que ellos querían. Un Mesías que cumpliera sus caprichos y deseos. Y de repente llega Jesús y les dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Les dice: pon la otra mejilla. Les dice: amarás a Dios con todo tu corazón, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y no le gustó a la gente. Y esto, hermanos, se repite hoy en día. Porque cuando leemos los principios que la Biblia nos presenta, se nos hacen ridículos. A la gente se les hace aburridos. Inmediatamente asocian a Jesús con religión. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de tener una relación personal con aquel que vino a buscarnos. Pero esto no se queda ahí. Mire, después dice, Pilato les dijo, 22,
¿Qué haré? Pues, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Ellos no tenían la autoridad para llevar a cabo esta ejecución, así que le exigen, le gritan, queremos que sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mire, todavía la confrontación de que él sabía, que el pueblo sabía y que él estaba convencido de que Jesús era inocente. Sin embargo, ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. La gente ni sabía por qué, pero se dejó envolver por una influencia maligna al punto de rechazar a Jesús. Y muchos de ellos, hermanos, lo oyeron, lo vieron, lo siguieron. Y aquí están pidiendo, aquí están exigiendo que lo crucifiquen. Muchos hemos visto la misericordia de Dios y aún así seguimos dándole la espalda a Dios. Y hay un problema y buscamos a Dios, y hay una aflicción y buscamos a Dios. Pero no busquemos a Dios en una religión, busquemos a Jesús de la forma más noble que ha sido entregado a los hombres, y es Jesús yendo a la cruz por nosotros. Aquí vemos algo, hermanos. Jesús no estaba aquí por ser culpable, Jesús estaba aquí voluntariamente. Y había una razón para que Jesús aquí guardara silencio y se sostuviera y se contuviera, hermanos, y fuera sentenciado. ¿Y sabe cuál era la razón? Usted, yo. Por esa razón Jesús aceptó toda esta injuria y toda esta burla. Por amor a usted, por amor a mí. 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Respondió el pueblo, todo el pueblo, diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No existe, hermanos, ningún pretexto para decir, yo no sabía, yo no supe. Porque el Señor ha sido tan bueno que le puedo asegurar que en la casa de casi todos hay por lo menos una Biblia o mínimo un Nuevo Testamento. O tenemos un amigo cristiano o tenemos una amigo cristiana y nos hablan y nos mandan mensajes y nos comparten. Y ese es nuestro trabajo a los que somos cristianos, llevar este mensaje. Y Pilato dice, bueno, yo no tengo culpa de nada, pero sí responsabilidad. Dios le advirtió a través de la voz de su esposa y él no lo quiso aceptar. Tuvo miedo de las consecuencias que pudiera haber si él se optaba por Jesús y decidió hacer la voz del pueblo. El pueblo había visto a Jesús y decidió hacer lo que los ancianos querían. Y los ancianos, en lugar de creer en Jesús, de reconocer en Jesús al Mesías, se fueron ellos en sus intereses. Y mientras tanto el Señor Jesús sigue en medio, dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Entonces le soltó a Barrabás. Fíjese esto. No sabemos qué pasó de Barrabás. Pero aquí en Barrabás vemos a un hombre pecador, asesino, revoltoso, ladrón, que obtiene libertad al culpar a Jesús. ¿Cambiaría Barrabás? No sabemos. Muchos somos ese Barrabás, hermanos. Dios ha permitido que su Hijo fuera a la cruz y fuera azotado para darnos oportunidad, y tal vez ni siquiera así la valoramos o la apreciamos. Nuestra conducta, nuestro amor, nuestra pasión por Dios demuestra si hemos hecho realmente conciencia en este intercambio tan valioso. El justo recibiendo el castigo en lugar del criminal. No voy a decir pecador, voy a decir criminal. Y eso somos nosotros. No nos ofendamos. Nuestros pecados son exactamente los mismos, porque no hay pecado chico. Le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Había una regla para los presos, para los condenados según la ley romana. Y tenían que ser azotados, hermanos, 40 veces menos uno. O sea, 39 azotes.
por lo menos la historia universal nos habla acerca de la forma en la que era azotado un condenado. El látigo que ocupaban, hermanos, los soldados, era especial, eran tiras de cuero que en su punta se le ataban pedazos de metal, pedazos de hueso, pedazos de piedra, con el fin de martirizar, de torturar y cortar la piel y la carne del preso. Muchos presos ni siquiera sobrevivían al azote y ahí quedaban. Y Jesús fue entregado a esa humillación y les entregó para ser crucificado. Después de eso tenía que ser llevada a cabo la pena de muerte. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, al lugar donde vivía y mandaba y ordenaba precisamente Pilato, al patio, y reunió alrededor de él a toda la compañía de soldados que protegían al gobernador. Por lo menos eran unos 600 soldados. ¿Qué delincuente tan peligroso, qué criminal tan peligroso era el Señor, como para tener que convocar a los 600 soldados alrededor de él, mientras lo azotan? Después de eso dice que esta misma compañía le desnudaron, y nosotros vemos, hermanos, en las películas, y les dejaban por lo menos la ropa interior. Literalmente era el objetivo humillarlo. Así que quedaba completamente desnudo el condenado, y entonces dice aquí que le echaron encima un manto escarlata. Era el uniforme de los guardias romanos. Fue la capa de un soldado que, haciendo burla, se la pusieron. Le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Ellos se mofaban. Para ellos él no era el rey, para ellos no significaba nada. Pero ¿qué hay de los que sí, de los que le llevaron a eso? Una corona de espinas, hermanos. Hace años platicaba uno de mis hijos, hablando acerca de la creación y los pasajes de Génesis, y hablábamos acerca de la caída del hombre y cómo se repite la historia en lo que hace Adán y Eva al caer y el crimen que comete su hijo Caín. Cuando la Biblia expresa: «La tierra no te volverá a dar su fuerza, espinos y cardos te producirá». La tierra produjo espinas a raíz del pecado. Me preguntaba eso, me decía: «Entonces, ¿antes podías cortar una rosa y no tenía espinas?». Qué interesante, le decía, pues aquí la Biblia nos dice que a partir del pecado la tierra produjo espinas. Y él me decía: entonces por culpa del pecado surgieron las espinas. Y después esas espinas las usaron para hacer una corona para Jesús, ¿verdad? Y me llamó la atención. ¿Por qué un niño puede entender eso y a veces los adultos no? Lo que ocurre, hermanos, nuestro pecado es realmente doloroso al corazón del Señor. Y aún así nos atrevemos a justificarnos. Todo el mundo lo dijo, como la multitud. Todo el mundo me exige que lo haga, todo el mundo espera que lo haga, como Pilato. La decisión es nuestra. Jesús está en medio, Jesús está presente, Jesús está cerca. Salmos dice: «Gracias te damos, oh Dios, porque cercano está tu nombre». Pero realmente estamos encontrando en Jesús al Mesías, a nuestro Salvador, porque no tiene nada que ver con una religión. Es Dios mostrando su amor de la manera más increíble. Aquí a Jesús lo humillaron, le pusieron una corona y le pusieron una caña simulando un cetro. Una caña, hermanos, un palo frágil que se rompe, y después con esa misma caña le pegan en la cabeza. No le pegan en el cuerpo porque se rompe, pero un golpe, hermanos, en una espina hunde más la espina, provocando más sangrado, más dolor, más ardor. Después dice: escupiéndole. Cuando leemos, hermanos, la descripción que hace Isaías del sufrimiento del siervo, nos damos cuenta, hermanos, que lo que vivió Jesús aquí fue tremendamente doloroso, y lo que hemos visto y lo que debemos aprender y tener presente fue a esto, hermanos, sin ser culpable. Fue a esto voluntariamente.
La razón, nosotros. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después de todo esto, hermanos, era el momento de encaminarse a la cruz donde iba a ser ejecutado. Y durante estos versículos, hermanos, no hemos visto más que el amor del Señor actuando de una forma inimaginable, impensable, y siguiendo el curso de sus profecías, de su palabra, de su ley, con tal de vernos acercarnos a Él. Que nosotros, hermanos, pudiéramos mirar en este sacrificio cuánto nos ama. Cuánto nos ama Jesús. Así que, hermanos, en esta tarde tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que agradecer. Porque por encima de todo lo que pudiera ocurrir aquí en la tierra, Jesús siguió hasta el final por nosotros. Así que es un buen momento para reflexionar y para decirle al Señor gracias, porque esta palabra me enseña el gran amor de Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido, Señor, un estudio más de tu palabra. Señor, de forma, Padre, que nuestra mente no alcanza a entender, pero que nuestra fe sí es posible abrazar, Señor, tu palabra y poder decirte gracias, porque tú eras inocente, eras justo, Señor, pero en tu mente estábamos nosotros y decidiste soportar la burla, la grosería, la injuria, el escarnio, consecuencia de pecado, Señor. Porque eso es lo que hace el pecado con nosotros. Y tú, Señor, estabas dispuesto a sufrir esto para que creyéramos en ti, para que apreciáramos tu amor y para que te buscáramos y tuviéramos una relación. Gracias entonces, Señor, por eso. Gracias porque lo entendemos, gracias porque nos lo explicas y gracias porque el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y valoramos, atesoramos tu palabra hoy. Que podamos vivir agradecidos siempre, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les dé una semana llena de bendiciones, hermanos. Tengamos mucho cuidado en todo lo que hagamos. Cuidémonos siempre la salud y en todo, hermanos, siempre démosle gracias al Señor. Así que, pues que Dios le bendiga y no se le olvide que Jesús le ama con todo su corazón. Que Dios le bendiga.